entregarle la posesión y los títulos de propiedad de ese inmueble, ¿cierto? Esa es la obligación. Entonces, esto es producto de un contrato, porque se ha celebrado un contrato de compra y venta en el cual, obviamente, se ha establecido que los pagos se iban a efectuar en cotas, ¿no? En cotas partes. Como las compradoras han terminado de pagar, ¿cuál es el derecho que tienen ellas? El derecho de ellas es que el vendedor les pueda hacer entrega a la posesión del lote de terreno y además de entregarles eh, eh, los títulos de propiedad. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ayer fuimos justamente a la audiencia de inspección y resulta que eh, el vendedor no sabía de qué parte. Cuando el juez le preguntó, a ver, señor vendedor, o bueno, señor demandado, muéstrenos de qué parte a qué parte es el lote de terreno número 20 del manzano A. Él dice, por aquí es, señor juez, pero yo le estoy diciendo que me muestre el lote de terreno, por lo menos dónde eh, está estacado, ni siquiera estaba estacado, era una pendiente, ¿no? Y no sabía identificar, por lo tanto, ahí hay un incumplimiento del contrato. Por lo tanto, esta es la responsabilidad civil contractual, que es emergente de un contrato, por incumplimiento de un contrato, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo será la responsabilidad extracontractual? Maribal nos ha puesto un ejemplo al inicio de la clase. Ahí había contrato. Alguien se No, pone de acuerdo para cometer un ilícito, para chocarse con otro. No, ¿verdad? Eso no es, la responsabilidad en ese caso no es producto de un contrato, sino producto de una circunstancia ajena de pronto a la persona que está siendo víctima. Puede ser que el otro haya tenido la intención de provocar el daño, pero aún así es una responsabilidad extracontractual, ¿no es cierto? Bueno, en eso consiste entonces la responsabilidad extracontractual, ¿no? ¿Y quiénes pueden ser objeto de responsabilidad? Los padres por los hijos, ¿no? Los tutores, los empresarios en relación a sus trabajadores, ¿no? Si algún trabajador de una empresa, por decir, ha cometido el hurto de algunos productos cuando el dueño del inmueble había contratado para la instalación de cámaras de vigilancia y resulta que los trabajadores de esa empresa, ¿no? A tiempo de haber instalado, se han llevado algunas cosas. Ahí, ¿quién va a ser responsable por estas pérdidas? La empresa, ¿no? Porque no ha contratado, el contrato no ha sido celebrado con el trabajador como tal, ¿no? Con la persona que ha cometido el ilícito, sino el contrato ha sido celebrado entre la empresa y el propietario del inmueble al margen de la responsabilidad penal, ¿no? En donde ya es intuito persona, obviamente el trabajador será procesado por hurto, por robo, o vaya a saber uno por el tipo penal por el cual pueda ser denunciado, pero en materia civil nosotros nos vamos a basar que la relación contractual ha sido, ¿no? Entre la empresa y, en todo caso, el propietario, ¿no? Entonces ahí va a dar lugar a la responsabilidad de la empresa. Después tenemos la responsabilidad de los educadores, la responsabilidad de los dueños de los animales, ¿no? Cuando decíamos nosotros, este caballo que sale de la granja, ¿no? Y provoca un accidente de tránsito. ¿Quién es responsable? El titular o el dueño de esa yegua, de ese caballo, ¿no? Entonces, estos son. ¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad civil? Hemos dicho que son, por un lado, la lesión y la relación de causalidad. Tiene que haber aquello. Básicamente eso en relación, ¿no? ¿En qué consiste entonces? Eh, eh, de qué manera se va a dar lugar a la reparación de los daños y perjuicios? Va a dar lugar, ¿no? A través del resarcimiento, de la restitución de esta pérdida que ha experimentado el titular del derecho, ¿no? Esta persona a quien le han chocado el vehículo,
¿no? Ahora tiene que llevar al mecánico, por lo tanto, tiene derecho al resarcimiento por el daño que se le ha provocado. Peor aún en el caso de una lesión de carácter físico, ahí no simplemente tiene que hacer la reparación del daño físico, es decir, prestar la atención médica, sino también deberá, ¿no? Deberá cubrir incluso las sesiones eh, terapéuticas para recuperar de pronto el estado emocional que pudo haber resultado afectado como consecuencia del hecho, ¿no? Entonces son muchas circunstancias. Lo que corresponde es entonces el resarcimiento, la reparación del daño. En eso consiste la reparación del daño y perjuicio, es decir, restituir los gastos a los cuales en los cuales haya incurrido el titular del derecho como consecuencia de la acción o inacción de un tercero, porque también la responsabilidad puede surgir a partir de la inacción. Uno tenía, por ejemplo, ahí su compañera nos decía que también una de las obligaciones es no hacer, ¿no? Tenía la obligación de no hacer, de abstenerse de realizar o ejecutar ciertos actos. Entonces, esta persona ha hecho, ¿no? Entonces, ahí, ahora, la omisión es que uno teniendo la obligación de poner en conocimiento a la otra parte de pronto del, de algún tipo de circunstancia no lo hace. Entonces, obviamente, también puede dar lugar a la responsabilidad. ¿Ya? Bueno, básicamente eso en relación al tema número 9. Vamos a ver ahora lo que es el tema número 10, ¿no? Salvo que alguien tenga alguna pregunta, alguna aclaración que requiera respecto del tema número 9, ¿no? ¿Alguna duda, compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Porque entre todos, obviamente, construimos conocimiento, hacemos ciencia entre todos, ¿no? El tema número 10 también guarda relación con lo que es, en este caso, daños y perjuicios. Y ahí profundizamos un poquito más acerca de qué se debe entender por daño y qué se debe entender por perjuicio, ¿no? Y nosotros ahí habíamos dicho que el daño es el menoscabo, ¿no? Es el detrimento en el patrimonio del acreedor. Es aquella pérdida que sufre el acreedor. Por ejemplo, si alguien tenía a ver, en el ejemplo que les puse ese dato, de estas personas que han pagado el precio por estos lotes de terreno, ¿habrán sufrido algún detrimento en su patrimonio? ¿Qué dice? Hace 5 años tenía que entregarles el vendedor el lote de terreno, pero hasta el presente no hay de pronto algún vicio, es decir, algún indicio de que esta persona pueda cumplir con esta obligación, porque dice, ya voy a sanear, y ya voy a destacar, y ya voy a hacer las divisiones, es decir, voy a hacer la apertura de calles, pero todas son promesas. Entonces, habrá en ese tipo de casos, ¿cómo demostraríamos el daño, el menoscabo que ha sufrido el titular del derecho, ¿no? Por la conducta del demandado? ¿Cómo demostraríamos, compañeros, si decimos que es el menoscabo, ¿no? El, la pérdida en el patrimonio del titular del derecho. ¿Cómo demostraríamos? ¿Habrá pérdida o no habrá pérdida? ¿Qué dice? Doctor, si hubo un contrato a priori, pues considero que sería incumplimiento, ya que hace 5 años él tendría que haber cumplido en la entrega. Ujú. Entonces, en este caso es incumplimiento, ¿no? Es un incumplimiento de contractual, de acuerdo al contrato que ellos hayan tenido. Muy bien, pero ¿su patrimonio de las compradoras se habrá reducido? ¿Habrá daño o no habrá daño? Porque decimos, por eso es importante entender qué es el daño, daño emergente y el lucro cesante. Ahí, en este caso, ¿habrá daño o cuál? ¿De qué manera se concretaría el daño? A ver, díganme.
A ver, repetimos el concepto. Dice, el daño es el menoscabo al patrimonio de una persona como consecuencia directa de la acción u omisión de otra persona. Ese es el concepto de daño. ¿Qué dice entonces? Es un detrimento, un menoscabo en el patrimonio. El patrimonio de estas personas se habrá reducido en el caso de estas compradoras. ¿Hay una pérdida económica? Doctor, buen día, compañeros. Buenos días, ¿cómo está? Adelante, por favor. Sí, sí, doctor, hay un daño económico porque el capital que tiene una persona, si es que hubiera invertido en algún negocio, hubiera duplicado, digamos, en los 5 o 10 años que no le ha entregado el documento. Entonces, una persona invierte en comprar un lote de terreno con el objetivo de que de alguna manera por el pasar del tiempo, pues crezca también, ¿no? Si has comprado con $5,000, pasa unos años y ya va a ser 10,000. Entonces, hay una pérdida, doctor. Ujú. Muy bien, gracias, Oscar. Eh, entonces decimos que el daño es el detrimento, es la pérdida que experimenta el titular del derecho. En este ejemplo claro, o en este ejemplo concreto, perdón, debemos decir que si bien no ha experimentado una disminución porque ellas han pagado, cada una ha pagado a $7,000 por la compra de ese lote de terreno. Ahora el vendedor debe restituir ese monto de dinero, ¿no? Pero nosotros hemos demandado la reparación de daños y perjuicios. Y por eso les preguntaba a ustedes, ¿cómo demostraríamos, si ustedes fueran abogados de estas tres personas, cómo demostrarían que ha habido daño, es decir, pérdida económica en el patrimonio? Y más o menos la idea va por lo que dice Oscar, ¿no? Es decir, el valor adquisitivo de ese monto de dinero no es el mismo que tenía hace 5 años, ¿no? Y esto se puede demostrar fácilmente. Y yo el otro día fui a algunas tiendas de motorizados, ¿no? Y un vehículo, pues, les voy a mencionar un modelo, en este caso las Toyotas, las RAV4. Esos modelos, Inge, aguárdeme un segundito, por favor. ¿Lo tienes? No sé. Bueno, mil disculpas. Entonces, decía, ha sufrido un detrimento. ¿Por qué? Porque yo, al haber indagado estos precios de estas Toyotas RAV4, yo hice una cotización el año 2019, ¿no? El 2019, y estos estaban, en la gama top estaba 32,000, $33,000, ¿no? Y el otro día que casualmente, por curiosidad, también ingresamos a una tienda y estos vehículos a la fecha están costando 39,000, incluso 42,000 el tope de gama. Es decir, que ese dinero de estas personas ha sufrido un detrimento. Hay una pérdida económica como consecuencia del incumplimiento. No, hay una pérdida, porque ellas, como dice Oscar, pudieron haber invertido en otra actividad, en otro negocio, ¿no? Y ese dinero, obviamente, pudo haber generado réditos. Y eso vamos a hablar ahora, porque ¿cuál es el concepto de perjuicio? Obviamente, estos dos también, dos aspectos van a ser pregunta de examen. ¿Qué es el perjuicio? No la perjuicio, perdón, el perjuicio, ¿no? Es la ganancia lícita que se deja de percibir. En este caso, a ver, retornando al ejemplo, a ver, cualquiera de las compañeras, ¿no? Habrá, habrá una ganancia lícita de la cual estaría siendo privada eh, las compradoras.
¿Cuál sería la ganancia lícita como consecuencia de la acción o omisión del vendedor? A ver, les escucho o los escucho, cualquiera de ustedes. ¿Hay una ganancia que ha dejado de percibir, una ganancia lícita? No, Yo nadie creo que tiene sí, ganas. sí, doctor. A ver, dígame. Sí, sí, doctor. Sabemos bien, ¿no? Que cuando se compra una casita, un lote de terreno, con el tiempo siempre va subiendo, a menos que haya una devaluación de la moneda boliviana o sube el dólar, no sé. En esos casos tal vez no, pero siempre hay, doctor, esa ganancia ilícita. Hay algunas personas que hasta se dedican a eso, digamos, ¿no? Entonces, hay una ganancia, doctor. Denme un segundito ahorita. Listo, hermano. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Efectivamente, o era Doctor, Hugo, doctor. Hugo, ¿verdad? Sí, 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 doctor. Te estoy Ahí cambiando de va. nombre. Doctor, ahí Adelante. me nace una pregunta. ¿Cómo calculamos, digamos, por mes, por año? Si yo invertí, digamos, en un lote de terreno $5,000 y en 10 años no me entrega los documentos, ¿cómo calculo esa ganancia lícita, doctor? ¿Cómo se hace? ¿Hay alguna fórmula, doctor? Sueldo básico. Sí. La fórmula es la siguiente, o la regla que se aplica es la siguiente. En este caso, se tiene que constituir en mora. Se tiene que constituir en mora y desde el momento de la constitución de la mora, obviamente vamos a tener derecho a los intereses moratorios, por un lado, ¿no? Ahora, ¿en qué consistía la obligación en este caso? La obligación consistía en la transferencia de un lote de terreno, ¿no? De un lote de terreno a favor de las compradoras. Y ellas han pagado desde el último momento en el cual ellas han terminado de cancelar el monto de dinero, el vendedor tenía la obligación de cumplir la cota parte o la parte, ¿no? La parte de su obligación, es decir, entregar por un lado la posesión del lote de terreno y por otro lado tendría que también entregarle los títulos de propiedad. En este caso no ha habido ni uno ni otro. Ha habido un incumplimiento total de la obligación. Entonces, ¿para qué uno adquiere? Más allá de lo que dice Hugo. Hugo dice, yo compro o puedo comprar un lote de terreno para que esto, por el transcurso del tiempo, pueda también incrementar su valor, ¿no? De aquí a futuro. Puede ser, ¿no? Aunque por ahí tal vez este tipo de práctica alguno pueda cuestionarla, ¿no? Porque dice, es, bueno, mejor no mencionas para no aludir a nadie. Pero en este caso, una persona por lo general compra un lote de terreno para construir su vivienda y ese es el caso de estas compañeras, ¿no? De estas personas a las que mi persona está patrocinando, en donde ellas eran trabajadoras de salud, ¿no? Eran enfermeras, las compañeras, y no tienen una vivienda propia porque muchas de ellas están viviendo en alquiler, algunas en anticrético. Bueno, a la fecha todos están viviendo en alquiler, ¿no? Por el cual pagan un precio por concepto de canon de alquiler. Entonces, ahí se demuestra el daño que ha provocado el incumplimiento de la obligación por parte del vendedor. Porque si el vendedor hubiera cumplido, ¿no? Su obligación en el tiempo establecido, obviamente estas personas hubieran construido su vivienda y no tendrían que seguir pagando alquileres, ¿verdad que sí? Entonces ahí se demuestra, ¿no? Y eso también, para demostrar esta circunstancia, hay que pedir una certificación de derechos reales que demuestre que estas personas no tienen otras propiedades, otros inmuebles. Y derechos reales a nivel nacional te extiende una certificación de no propiedad.
Y ahí demuestras que ciertamente lo que tú estás aseverando, no, porque todo lo que uno asevera, las aseveraciones que realiza dentro de un proceso judicial, tiene que demostrarlo, ¿no? Uno no puede hablar porque tiene boca, ¿no? Por decirlo así, de manera tal vez muy grotesca, pero es real, ¿no? Algunos de pronto escriben cosas que de pronto después no pueden probarlo, ¿no? No pueden probarlo. Todas las aseveraciones que nosotros realicemos tienen que ser con la intención o con la posibilidad de demostrarlo de una u otra manera. Y en este caso se ha logrado demostrar que estas tres personas que habían adquirido este lote de terreno no tienen otras propiedades. Consecuentemente, se les ha provocado este daño. Ellas han presentado las facturas de alquiler, ¿no? Desde el momento en el cual se ha constituido en mora al, al vendedor. Y ese es el detrimento, el daño económico que han experimentado ellas. Es decir, de seguir pagando alquileres como consecuencia de la acción de este vendedor, ¿no? Que no ha cumplido con la entrega de estos lotes de terreno. Peor aún si se trata de un inmueble, ¿no? Yo he tenido otro caso igual en donde la señora vendió su propiedad, ¿no? Y con ese dinero también adquirió otro lote, perdón, otro inmueble, y este señor tenía que hacerle la entrega en 2 semanas aproximadamente. Pero resulta que nunca llegó a esas 2 semanas, pasaron 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, un año, 2 años, y el señor, bajo cualquier pretexto, se negaba a desocupar la vivienda. Entonces, durante todo este tiempo, mi cliente tuvo que alquilar una propiedad. Fíjense, no podía quedar en la calle juntamente a sus hijos, juntamente a su familia. Entonces tuvo que necesariamente alquilar y ese es el daño económico que ella ha experimentado. Pero obviamente ahí tenemos que demostrar con documentación idónea, ¿no? En este caso, facturas, ¿no? Del titular de la casa donde está habitando para demostrar que así ha pagado, ¿no? Porque si nosotros presentamos simplemente unos recibos, la otra parte puede cuestionar, pero esto es un recibo que no tiene ningún valor legal. Obviamente ahí se podrá discutir este aspecto, ¿no? Porque ciertamente tiene que todo propietario que realiza un arrendamiento tiene que pagar los impuestos correspondientes, ¿no? Los impuestos. Entonces, en este caso se ha demostrado y ahí se ha demostrado de esa manera que sí ha existido la afectación al patrimonio. Entonces, sí se ha demostrado el daño. Ahora, el perjuicio, que es la ganancia lícita, es los intereses, ¿no? Son los intereses que ha dejado de percibir, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es la regla que se aplica? Y respondiendo a tu pregunta, estimado Hugo, ahí se aplica la regla en este caso, del interés legal. No hay un interés convencional, lamentablemente no se ha establecido. Hubiera sido muy bueno que en caso de incumplimiento se pudiera haber establecido una sanción anticipada, inclusive una cláusula penal. Para eso sirve la cláusula penal, por ejemplo, ¿no? Para anticipar o para establecer una sanción de manera anticipada para el caso del incumplimiento, ¿no? Ustedes se van a topar cotidianamente con este tipo de casos en donde existe incumplimiento de obligación de parte del obligado y en la relación, en el contrato, no se ha establecido ninguna sanción, tampoco se ha establecido interés en caso de incumplimiento, el vendedor tendrá que resarcir, ¿no? Como reparación del daño, el interés del 3%, ¿no? No se ha establecido, ¿no? Simplemente decían que a la entrega al pago de la última cuota se deberá entregar los bienes inmuebles. Entonces, así nada más. Entonces tuvimos que constituir en mora y la constitución en mora es justamente, ¿no? A través de la intimación judicial por el cual la autoridad judicial le ha conminado a esta persona de que pueda ser efectiva la entrega de estos lotes de terreno. Y como no lo hizo, pues se constituye en mora. Y desde ese momento empieza a correr el interés legal, que es el 6%
anual, ¿verdad? Entonces, fíjense, en 5 años, si bien no es un monto elevado, pero es lo que se puede también demandar. Tampoco vamos a poder demostrar de qué manera ha dejado de percibir aquella ganancia lícita, ¿no? Oscar, o perdón, Hugo decía, pero pudo haber invertido en algún negocio. Sí, pudiste haber invertido, pero viene siendo algo subjetivo, ¿no? Algo subjetivo. Pudiste, pero también tal vez no pudiste. Es decir, no necesariamente se pudo haber cumplido, ¿no? Aquello. Entonces, de esa manera. ¿Está entendido entonces eso, no? Tiene que estar claro. Una cosa es el daño y otra cosa es el perjuicio. Por lo tanto, no es correcto decir nomás, ¿no? Como abogados, solicito reparación de daños y perjuicios, cuando ni siquiera sabemos qué es el daño y qué es el perjuicio, que son dos aspectos diferentes. ¿Capís? ¿Entendido? Ya, muy bien. Doctor, Sí, esta adelante, por parte favor. no me queda claro. Oscar ahora, no sé, me parece que Oscar. igualamos de voz, ¿no? Con mi hermano. Sí, Eh, en caso para demostrarlo, en caso de los alquileres, eh, debe ser demostrado con factura siempre porque previo todavía al ingreso de las habitaciones o del departamento, seguramente debe haber un documento privado. Entonces, con eso no se podría demostrarlo, doctor. sí, obviamente con el contrato privado por el cual se ha celebrado el contrato anticrisis, o perdón, el contrato de arrendamiento o alquiler, es una prueba, pero tiene que haber una constancia de que tú de manera periódica vas pagando un determinado monto de dinero como concepto del arrendamiento, ¿cierto? Tiene que haber, ¿no? Tiene que haber esta constancia. Si bien hay un contrato, porque, ¿qué va a hacer? Es que siempre tienen que ponerse a pensar, ¿de qué manera me puedes refutar la otra parte? No simplemente pensar desde mi óptica, ¿no? Un buen abogado siempre piensa, es como en el fútbol, ¿no? El director técnico analiza, pues, cuáles son las posibilidades de ataque y de qué elementos cuenta la parte adversaria o el adversario para poder causarle daño. Entonces, ¿de qué manera va a preparar su defensa? Es lo mismo en el ejercicio de la profesión. Un buen litigante tiene que saber qué elementos podría presentar la otra, anticipar lo que la otra parte podría plantear. No, obviamente como abogado de la otra parte, ¿qué podría hacer yo? Voy a decir, sí, evidentemente, señor juez, nos están presentando un documento privado que incluso cuente con reconocimiento de firmas y rúbricas, pero señora juez o señor juez, no tenemos constancia de que se haya efectivizado este contrato porque no nos están presentando ni un solo recibo, ¿no? Que demuestre que ciertamente se ha cumplido con esa obligación contractual celebrada entre el propietario y el ahora demandante. ¿Cierto o no? Así va a decir la otra parte. Entonces yo no puedo pues ir a jugar a la suerte, a de pronto aventurarme como abogado, a ver si me va bien o si me va mal. No, de ninguna manera. Yo tengo que ir, ustedes tienen que ir siempre a ganar, no pueden ir a perder. Yo me pongo mal cuando pierdo, ¿no? Porque digo, no está bien, algo no hice bien. Y es así, uno siempre tiene que salir a ganar en los diferentes procesos. ¿Ya? Entonces ahí esos son los aspectos, ¿no? Que debemos considerar en relación al daño emergente y al lucro cesante. Que en otras palabras, daño emergente es el daño que nosotros hablamos cotidianamente y el lucro cesante es el perjuicio. ¿De acuerdo? Vamos a revisar ahora el tema número 11. Uy, creo que no nos va a alcanzar el tiempo porque andamos un poquito rezagados. A ver, vamos a ver alguna pregunta, alguna duda tal vez en relación a lo que acabamos de hablar. Mientras yo abro el tema número 13, perdón, el tema número 11, que tiene que ver con el incumplimiento, ¿no? Con el incumplimiento culposo de las obligaciones. Ahí vamos a empezar a hablar, ¿no? De la culpa. ¿Qué es la culpa?
¿Qué es la culpa? ¿Se acuerdan? Es aquella falta de previsión, ¿no? Es aquella conducta displicente, negligente, en la que incurre el obligado, ¿no? Esa falta de previsión, ¿no? Esa falta de previsión. Entonces, ahí puede ser incluso una culpa. em, la culpa puede ser voluntaria o involuntaria, ¿no? Eso es cierto, pero hay esta falta de previsión, esta negligencia, esta conducta displicente en la que, o que realiza el obligado, ¿no? A momento de cumplir con la obligación, ¿no? En el cumplimiento de la obligación. Es decir, eh, entonces, a ver, empezaremos a hablar del incumplimiento. ¿Qué es el incumplimiento? La falta de cumplimiento de la obligación principal. ¿Cuál era la obligación principal? Pagar 50.000 bolivianos, entregar la cosa vendida. Puede ser la ejecución de notas musicales en un acontecimiento social, ¿no? O la ejecución, la interpretación musical, suponiendo que se trate de la contratación de servicios de música. Yo he tenido algunos casos de algunos grupos peruanos, sobre todo, que incumplen con sus obligaciones porque reciben, solicitan un adelanto de 5.000, 7.000 dólares y tienen que venir a interpretar en un determinado horario. La otra vez vino un cliente y me dice, sí, han llegado a mi acontecimiento, ¿saben? Pero ¿a qué hora acudieron, doctor? Me dice, a la 1 de la mañana, bien estado de ebriedad. La gente no los dejó subir al escenario y ellos adujeron que el incumplimiento de la obligación fue por consecuencia del contratante, en este caso del acreedor. Pero nosotros dijimos que ellos debieron haberse presentado en el acontecimiento social a las 21 horas, de 21 a 23 horas, 2 horas de presentación tenían. Entonces, ¿quién ha incumplido allí? Ha incumplido pues esta agrupación, ¿no? Y como consecuencia de ello, pues, a ver, por simple lógica, ¿a quién le interesa que un grupo de música, salvo que sea pues un evento como el que se está organizando, entiendo, no sé si es en Caranavi, pero es una región, es como estos festivales de la música electrónica, en donde dura 2, 3 días, en donde va la gente exclusivamente a escuchar música, ¿no? Bueno, Juan Ángel debe conocer más de esto. No sé cómo se llaman estos eventos, pero ahí es exclusivo y entonces la gente sí puede no, ir, estar 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque se han predispuesto para esa actividad. Pero en este caso, en un matrimonio, si alguien contrata un grupo musical para que pueda amenizar su fiesta, lo hace pues para quedar bien con sus invitados, ¿no? ¿A quién le interesa que llegue a la 1 de la mañana cuando ya muchos de los invitados se han retirado y muchos de ellos ya se encuentran en estado inconveniente y ni siquiera pueden disfrutar de la interpretación? Peor aún, si estas personas, estos, entre comillas, músicos, han llegado bajo los efectos del alcohol. Entonces, hay incumplimiento, ¿no? Hay un incumplimiento. No se ha cumplido la obligación que se había pactado. Por lo tanto, tienen la obligación no simplemente de resarcir el daño, sino también de reparar aquello que ha dejado de percibir. Peor aún, si, por decir, a ver, últimamente hay algunos eventos y sé que muchos de ustedes inclusive han ido a participar en estos Cholifest, Chupafest, etcétera, etcétera, ¿no? Estos eventos son organizados con la finalidad de obtener réditos económicos por parte de los empresarios. Imagínense que algún grupo haya sido contratado para este evento, ¿no? Y no llegue a la hora acordada o llegue en estado de inconveniente. La empresa va a hacer
objeto de un proceso por parte de los, en este caso, de los usuarios, ¿no? De la gente que ha ido a ese evento, porque ha ido tal vez justamente por esa agrupación y resulta que nunca llegó o si llegó, pues llegó prácticamente en estado inconveniente, no con todos sus integrantes, hizo playback, etcétera, etcétera. Entonces hay incumplimiento, por lo tanto, en este caso va a haber lucro cesante porque como consecuencia de este hecho va a experimentar, en todo caso, se priva de una ganancia lícita, pero por otro lado puede experimentar un daño en el patrimonio porque puede dar lugar a una demanda por reparación de daños de los usuarios, de los asistentes a aquel evento. Entonces, el incumplimiento es eso, ¿no? No cumplir con aquellas condiciones que han acordado voluntariamente las partes a tiempo de haber establecido esta relación, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más en relación a esto? A ver, eh, hablemos de culpa. ¿Qué nos dice que es la culpa? La culpa es uno de los elementos de la responsabilidad. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Para establecer la responsabilidad, no, necesariamente tiene que haber culpa, porque si no ha sido por culpa de este agente, entonces nosotros no podríamos pedirle el resarcimiento del daño y del perjuicio que se está provocando. Para determinar la responsabilidad tiene que concurrir este elemento esencial, que es la culpa. La culpa, ¿no? Decíamos, es esa falta de previsión, la negligencia, la imprudencia, la impericia, ¿no? Con la que actúa la persona. No ha habido dolo. La diferencia entre culpa y dolo es que en la culpa no hay la intención de causar el daño, pero a pesar de no tener esa intención de no causar daño, igualmente ha provocado el daño. En cambio, en el dolo hay la intencionalidad y además sabe que el acto que está cometiendo es contrario al orden público. Entonces hay una manifiesta intencionalidad de causar daño. Entonces esa es la diferencia. Para que haya responsabilidad solamente tiene que demostrarse culpa, ¿no? Y si existe aún dolo, pues la responsabilidad será mayor, porque ahí incluso puede derivar incluso en un proceso penal, ¿no? Entonces, de esa manera. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, en relación a la culpa. Esto ya lo hemos visto. También va a ser objeto de la pregunta, ¿no? ¿Qué es la culpa? ¿Cómo se establece la culpa? ¿No? Causas que eliminan la culpa, por ejemplo. ¿En qué casos podría decirse? El otro día, dos de sus compañeras me hablaban de legítima defensa. En el caso de la legítima defensa, ¿podrá alegarse la falta de culpa, o es decir, la inexistencia de culpa? A ver, a las dos compañeras que estaban participando, Paola y Edith. En el caso de la culpa, ustedes decían, ¿no? Obviamente es un proceso, es materia penal la que estaban exponiendo, pero ellas me hablaban de legítima defensa. La legítima defensa será causal de exoneración de culpa. ¿Qué dicen? Paola. Nada, Paola, Paola. Se durmió, durmió. Paola, ¿no? Doctor, buen día. Buen día, Paola. La legítima Desde defensa será... A ver, dime, Paola. desde el punto de vista que usted está mencionando, doctor, sí es causal de exoneración de culpa y responsabilidad. Ujú. Como legítima defensa, ¿no? Pero Así es. esta legítima defensa tiene un elemento, una condición esencial, ¿no? Porque si, por decir, alguien, yo he visto esto, aunque parezca chistoso, ¿no?
alguien le ha rozado el parabrisas, ¿no? En una avenida y el otro me imagino que se enojó, ¿no? Ah, no, la figura era que le rayó con el parabrisas o con el retrovisor, perdón, él le hizo un pequeño rasguño en la pintura del. Entonces, ¿qué hizo el otro conductor? Porque ahí empezaron a agredirse verbalmente, típico, ¿no? De los choferes. Empezaron a agredirse verbalmente. Y el otro, no sé, creo que lo mandó o le recordó a algún pariente. Y el otro, ¿qué es lo que hizo? Arrimó su vehículo y también le provocó otro daño, ¿no? Pero ya no simplemente un pequeño rasguño, le terminó reventando uno de los focos. Entonces, ahí se podría decir que es legítima defensa. ¿Qué dicen? No, no, De Mm, ninguna manera, doctor. No es legítima defensa, ¿no? Porque la legítima defensa debe ser entendida como un acto por el cual se pretende evitar un daño mayor, ¿no? Simplemente es de carácter preventivo, ¿no? Tratar de evitar un daño mayor. Y en esa acción, obviamente, no podemos utilizar tal vez algún elemento, ¿no? Para repeler el ataque, pero es para repeler el ataque, no para atacar, ¿no? Como ha hecho esto. Entonces ahí ambos fueron trasladados eh, a las oficinas de tránsito y ambos resultaron sancionados, ¿no? Obviamente en la medida del daño que habían provocado a cada uno de los vehículos. Entonces, estas son las causas que exoneran de responsabilidad, ¿no? Uno, la ausencia de culpa. Otro, cuando uno ha adecuado su conducta objetiva, es decir, la conducta que ha realizado está permitido por ley, ¿no? Está permitida por ley. Ahí no puede decir, pero usted tuvo la culpa, ¿no? Por ejemplo, a ver, sobre todo se produce esto de las responsabilidades en hechos de tránsito, ¿no? A ver, si hay luz roja, ¿qué es lo que debe hacer el conductor? Debe detenerse, ¿verdad? Y cuando se prende la luz verde, tiene que circular. Entonces, ahí, si el vehículo ha pasado en luz verde, ¿hay una conducta objetiva lícita, sí o no? Sí. Y si de pronto un imprudente, estando en luz verde, sufre un deterioro, porque eso también ocurre el otro día, igual por casualidad, porque a mí me gusta observar, ¿no? Algunos fenómenos naturales, algunos hechos, y digo, puchiste, ¿cómo puedo aplicar, ¿no? ¿Cómo se aplica al derecho civil, ¿no? Uno tiene que ser analista en ese sentido, ¿no? Un camión que estaba pasando en luz verde, un camión de esos que traen frutas de los yungas, estaba pasando por ahí y con la parte trasera, ¿no? Se causó un daño, un vehículo pequeño, ¿no? Prácticamente bueno, no, creo que se reventó, no me percaté muy bien, pero se hizo un daño en el espejo retrovisor. Ahí será que puede demandar, ¿habrá culpa? No hay culpa, ¿no? Porque ese es uno de los elementos que exoneran de responsabilidad. Allí, quien ha tenido responsabilidad o podría, en todo caso, ser responsable de la acción es pues este imprudente que a pesar de que estaba en luz verde, ¿no? Y para él había la luz roja, un impedimento, ¿no? De la norma de tránsito que le impedía en ese momento atravesar esa, esa calle, entonces, pues ahí, ¿no? Entonces, estas son las causas que exoneran de responsabilidad. Ausencia de culpa, conducta lícita o conducta objetiva lícita y legítima defensa o estado de necesidad. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es el estado de necesidad? ¿Cómo podríamos explicar el estado de necesidad como exonerante de la culpa? ¿puedo Es darle un aquella ejemplo? situación. Sí, adelante, Juan Ángel. A veces entendemos mejor con ejemplos, ¿verdad? A ver, adelante, por favor. A ver, no sé si un estado de necesidad podría ser, por ejemplo, un tema salud.
yo, digamos, quiero salvaguardar a una persona que necesita una atención médica de Ujú, urgencia. ujú, Entonces, yo puedo dar mi movilidad, porque es instantáneo. ujú, Entonces, tengo que llevar a un hospital, ¿no? Entonces, de repente voy, bueno, esto es un caso extremo, tocando, y todo, hasta me puedo, quién sabe, cruzar una Cruz Roja, ujú. siempre y cuando, intentando, ¿no? Salvaguardar siempre, ¿no? Entonces, considero que ese es un estado también de necesidad, puede ser. O si no, otro estado de necesidad puede ser entrar a una casa donde un bebé está corriendo algún peligro, ¿no? Ujú. Entonces, al entrar a un domicilio tampoco, por ley, por normativa, tú no puedes entrar, ¿no? Pero por un estado de necesidad también lo puedes hacer. Otro puede ser otro policía también, salvaguarda un bombero, bueno, y así, etcétera, etcétera, doctor. Muy bien, excelente el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Juan Ángel dice, uno no puede entrar a propiedad privada porque si lo hace podría ser procesado penalmente por allanamiento de domicilio, ¿no? Porque para ingresar a un domicilio particular, un domicilio privado, necesitamos la autorización del titular de ese inmueble o de los ocupantes mínimamente, ¿no? Ahora, en el ejemplo que él pone, ¿no? De un accidente, un incendio, en donde eh, se escucha gritos de niños de la ventana y aparentemente no hay ningún adulto, no hay tampoco bomberos, ninguna persona, los vecinos simplemente se limitan a observar, ¿no? Porque eso pasa, ¿no? Para todo, para mucha gente, todo es un espectáculo, todo es objeto de morbo, objeto de no sé, pareciera fiesta y pocos son los que prestan realmente el auxilio necesario en ese momento. Entonces a algún vecino se le ocurre, ¿no? Tal vez romper la puerta y arriesgando aún su vida, ¿no? Salvar la vida de estos niños. Ahí ciertamente es estado de necesidad. O de pronto, ¿no? A ver, pongamos, por decir este ejemplo, en el mismo ejemplo, ¿no? Están los papás adentro y no tienen la posibilidad de salir por su propia puerta, por su propia por su propio inmueble. Entonces se ven obligados a pasar al inmueble de lado y tal vez por ahí terminan destrozando algún vidrio, terminan destrozando, eh, afectando de una u otra manera el bien del vecino, ¿no? Entonces ahí también hay un estado de necesidad, ¿no? Entonces en este tipo de circunstancias se exonera de responsabilidad a la persona que hubiera cometido el hecho. ¿De acuerdo? Muy bien, eso también va a ser objeto del examen, así que por favor, también les pido que vayan revisando. Vamos a ver ahora el tema número, de que no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza, ¿no? Vamos a ver, en todo caso, a ver el tema número 12, que tiene que ver con los efectos del incumplimiento. Efectos secundarios de las obligaciones, ¿no? Habíamos visto la conservación del patrimonio del deudor, los derechos que tiene el acreedor sobre los bienes o sobre el patrimonio del deudor, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos se establece como garantía del cumplimiento de la obligación el bien inmueble o los bienes muebles o inmuebles del deudor, ¿no? Se constituyen como garantía. Pero resulta que el deudor no solamente que incumple, sino también, bueno, no solamente que incumple con la obligación, sino que muchas veces adopta ciertas conductas displicentes en donde el bien inmueble del deudor puede ser objeto de un remate o de pronto puede ser objeto de eh, algún alguna determinación de alguna autoridad judicial, ¿no? O autoridad administrativa, ¿no? Que de pronto haya determinado la expropiación. Si determina la expropiación del bien inmueble del deudor y ese bien inmueble era tu garantía, entonces a ti te interesa que el deudor conserve ese su patrimonio, porque al conservar su patrimonio, ¿no? Tú vas a poder exigir el cumplimiento forzoso de la obligación, ¿no? Pero si expropian ese bien inmueble,
Entonces allí te quedas sin un derecho de garantía, ¿no? Entonces, estas acciones buscan precisamente conservar, ¿no? Hacer que eh, el deudor, por un lado, el obligado, no pueda mantener sus bienes patrimoniales, ¿no? Entonces, los efectos secundarios de las obligaciones tienen que ver con todas aquellas acciones que puede efectuar el acreedor para poder mantener su derecho de garantía o su derecho de crédito, ¿no? Porque si el deudor se torna insolvente, indudablemente no vamos a poder eh, eh, hacer efectivo el cobro de la obligación, ¿no? Por más que hagamos un maravilloso proceso, pero si el deudor se torna insolvente, acuérdense que en la actualidad no hay pena privativa de libertad por obligaciones pecuniarias, ¿no? O por obligaciones de carácter patrimonial, salvo que se demuestre estafa. Por lo demás, no está permitido las penas privativas. Y por lo tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a ir a pegar a tu deudor? ¿Lo vas a ir a golpear? No, nadie tampoco puede hacer justicia por mano propia, ¿no? Estamos en un estado de derecho, por lo tanto, al estar en un estado de derecho, tenemos que sujetarnos a lo que determina la ley, ¿no? Y la ley dice que para hacer el efectivo el cobro de una obligación, necesariamente se tiene que hacer un proceso judicial, ¿no? Y ahí hablábamos nosotros de las acciones ejecutivas, las acciones precautorias, las acciones conservatorias, ¿no? Dentro de las acciones ejecutivas decíamos que busca, ¿no? De una u otra manera, exigir el cumplimiento forzoso, ¿no? De la obligación. Exigir el cumplimiento forzoso de la obligación, ya sea a través de una, de una sentencia o en su caso de que el deudor, ¿no? Teniendo conocimiento de la acción ejecutiva dentro del plazo que le haya podido conceder la autoridad judicial, 10, 15 días, 5 días, dependiendo, ¿no? Pueda cumplir con la obligación y pueda liberarse precisamente de esta obligación a la que está reatada. Después hablábamos de las acciones precautorias, por ejemplo, la anotación preventiva, el embargo preventivo, el secuestro, la intervención judicial, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, ¿no? Hablamos de la anotación preventiva para que no se pueda seguir disponiendo, no se pueda seguir grabando ese bien inmueble del, del acreedor, no, perdón, del deudor. Después tenemos el embargo preventivo. Esto ya es cuando ya se ha iniciado un proceso ejecutivo, hay que embargar preventivamente para posteriormente hacer el remate. Aguárdenme un minutito, por favor, estimados compañeros. Mil disculpas. Bueno, seguimos entonces en la última parte, ¿no? Decía entonces que en el caso de las acciones conservatorias, o perdón, precautorias, buscan precisamente precautelar, ¿no? El derecho de garantía. Ahí, por ejemplo, en el caso del secuestro, lo que buscamos es que ese inmueble, perdón, ese vehículo o ese bien no puede ser traspasado a una tercera persona, o no puede ser ocultado, no puede ser escondido, ¿no? Entonces, se busca que se conserve, ¿no? Y esté dentro del patrimonio del deudor para de esta manera nosotros posteriormente solicitar eh,
el cumplimiento, ¿no?, de la obligación con esa garantía. En cambio, las acciones conservatorias, decíamos que tienen, eh, son aquellas que una vez que han salido del patrimonio del deudor, ¿no?, vuelvan a su estado anterior. Y ahí hablamos de la acción oblicua. También habíamos hablado sí, bueno, de la acción oblicua, ¿no? ¿Qué es la acción oblicua? La acción oblicua procede, no, es una acción que le concede la ley al titular del crédito, ¿no? En este caso al acreedor, para que, ¿no?, pueda iniciar un proceso judicial para que aquel bien que que puede ser, que puede perecer o que pueda de una u otra manera extinguirse como consecuencia de la conducta dolosa, culposa o negligente del deudor, entonces le da la posibilidad de que pueda efectuar esta acción oblicua, que es aquella figura jurídica, reitero, conferida al acreedor para que en la búsqueda de cobrar un derecho de crédito de su deudor pueda interponer acciones frente a un tercero, ¿no? Es decir, a tu deudor le debe también una tercera persona, pero tu deudor de manera negligente no está haciendo efectivo el cobro de ese su derecho de crédito, ¿no? Y si no hace efectivo si no hace ejercicio de ese su derecho, obviamente la obligación va a prescribir y no va a poder hacer efectiva su obligación, no, perdón, su derecho, ¿no? Entonces, esa es la acción oblicua, ¿no? El artículo 1445 nos habla de esto, dice, el acreedor para preservar sus derechos puede ejercer en general por la vía de la acción judicial los derechos que figuren en el patrimonio de su deudor negligente, excepto los que por su naturaleza o por disposición de la ley solo puede ejercer el titular, ¿no? Entonces puede ejercer todas las acciones, ya sea conservatorias, puede ejercer de pronto interponer alguna acción judicial para que eh, aquellos, aquellos derechos, ¿no?, o aquel patrimonio que tiene el deudor se pueda conservar, ¿no? Se pueda preservar el patrimonio de su deudor, porque al acreedor lo que le interesa es que el deudor no se torne insolvente, ¿no? Porque si se torna insolvente, entonces no va a tener la posibilidad de cumplir la obligación. Entonces ahí vamos a estar en un serio problema. Entonces, para evitar que el deudor no se torne insolvente, es que pues, el acreedor tiene la posibilidad de interponer la acción oblicua, ¿no? La acción oblicua. Entonces, de esa manera. Después, a ver, ¿qué más podemos revisar en relación a la acción oblicua? Después tenemos la acción pauliana o la acción revocatoria, ¿no? Que también habíamos revisado con ustedes. Y decíamos que la acción pauliana es una acción personal que la ley otorga al titular de un derecho por el cual puede solicitar, ¿no?, que se revoquen todos los actos o se declaren ineficaces aquellos actos que hayan sido realizados por el deudor con la única finalidad de tornarse o encontrarse en situación de insolvencia, ¿no? El deudor muchas veces no quiere pagarte tu deuda, ¿no? O no quiere pagar la deuda que ha contraído con el acreedor y decide transferir de manera ficticia o incluso de manera real su propiedad. Entonces, esta acción pauliana lo que busca es revocar, por eso se llama también acción pauliana o revocatoria. Busca revocar los actos realizados por el vendedor, ¿no?, para que se pueda, en todo caso, recuperar o pueda regresar ese en todo caso, ese patrimonio que ha salido del deudor pueda volver a su poder y de esta manera el acreedor tenga la posibilidad de poder
¿no? Garantizar su derecho de crédito, ¿no? Porque si el deudor, reitero, se torna en insolvente, entonces no va a tener la posibilidad de poder efectuar el cobro de su derecho de crédito, ¿no? Entonces, esa es la acción pauliana que puedo explicar a grandes rasgos, ¿no? Es lo que necesitamos saber. Después tenemos la acción declarativa de simulación. Y eso también habíamos visto que en algunos casos el deudor de manera ficticia, ¿no? Porque es una ficción lo que ocurre en este caso, de manera ficticia pone su propiedad en nombre de un tercero y existe un contradocumento por el cual se establece que esta persona continúa siendo propietario, pero con la finalidad de eludir la acción de la justicia, con la finalidad de eludir la acción del acreedor, el deudor, ¿no? Decide celebrar un contrato simulado, ¿no? Por el cual transfiere su propiedad a favor de un tercero, ¿no? Que tiene que conocer de la simulación del daño que se está provocando con esta acción al acreedor. Entonces, lo que se va a solicitar es que se pueda dejar sin efecto este contrato y que vuelva a nombre del deudor para de esta manera el tener el acreedor, ¿no? La posibilidad de garantizar su derecho de crédito. Bueno, hasta ahí habremos visto simplemente hasta el tema número 12. Es un poquito largo de analizar, pero a ver, eh, bueno, a ver, el fin de semana intentaremos en todo caso, a ver, también hacer alguna puntualización, trataré de grabar algo y les mandaré al grupo para también que no les quede vacíos, ¿no? Voy a mandar al grupo puede ser sábado por la noche. Veré eh, la disponibilidad de tiempo y para que el lunes no tenga ningún inconveniente. Entonces, el día lunes, por favor, estimado Ronald, Ruth y parte del directorio, por favor, eh, José y todos los compañeros del directorio, por favor, les pido que puedan también comunicar, ¿no? Deben entrar, las reglas que entren con su correo. No se va a permitir personas que no entren por su correo. El otro día yo ya tuve una dificultad con el otro paralelo en donde, según él, según la muchacha, ingresó con el correo electrónico de su enamorado. Entonces, ¿cómo sé yo que esa persona que dice ser su enamorado no es eh, eh, parte del paralelo? Entonces, para evitar este tipo de conflictos, les voy a pedir, por favor, que ingresen con su correo, ¿ya? Que tengan un excelente día. Dios los bendiga mucho, como Doctor, siempre. Tengan un lindo fin de semana. antes Sí, de Maribel. concluir con la clase, doctor, quisiera saber cuándo vamos a tener nuestra clase magistral. Eso es lo que mencionaba anteriormente, doctor. Ah, sí, pero esa posibilidad les había dejado yo a ustedes de que puedan organizarse. Por mí siempre va a haber la predisponibilidad, ¿no? Yo les decía, ustedes me dicen, agenden la fecha y yo, gustoso, pues estaré en las clases presenciales, ¿no? Que podríamos hacerlo tal vez, y yo pienso, a fin, porque como están viendo ahora, ¿no? Una hora resulta insuficiente o 2 horas resultan insuficientes, tal vez tendremos que tomarnos un poquito más de tiempo. Por eso yo les sugería, tal vez podría ser un sábado por la mañana, en donde podamos estar desde las 8:30 o 9 de la mañana hasta el mediodía, cosa que, como aquella vez se acuerdan, con diapositivas, con ejemplos prácticos, podamos tal vez comprender de mejor manera lo que es la materia de obligaciones. Entonces nos organizaremos, por favor, eso internamente con ustedes, estimada Ruth, Ronald, José y todos los chicos del directorio. Por favor, les voy a pedir que puedan organizarse, porque a fin de año, como también les he mandado el cronograma de las evaluaciones finales, ya hasta el 30 de octubre tendríamos que estar concluyendo bueno, o la segunda semana de noviembre ya tendríamos que estar concluyendo prácticamente las evaluaciones finales, ¿no?
y nos restan simplemente entonces casi aproximadamente 2 meses, un poco menos de clases, entonces tenemos que dosificar, ¿no? Bueno, les dejo, por Doctor, favor, sí, adelante. doctor, disculpe, buenos días. Sí, como dice, vamos a organizar también las clases presenciales, pero doctor, una Ujú, consulta más. De los temas a dígame. dar, el examen son de los temas 9 al 18. Sí, exactamente, de los temas 9 al 18. Ok, doctor, gracias. No, porque, bueno, ahora sí, me despido, que tengan un excelente día, Dios los bendiga, tengan un lindo fin de semana. Permiso, hasta el día lunes. Muchas Hasta luego, gracias. doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.